Hola hermanos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Espinosa, yo sirvo acá en la Iglesia Bautista Dunamis en el Estado de México, junto a mi esposa Samantha, y es un placer para mí el poder compartir un cachito de la palabra de Dios hoy con ustedes. Estamos viendo el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas. Y bueno, el tema central, como hemos visto de este libro, tiene que ver con la enseñanza que se había introducido en la iglesia, de que para ser justificados delante de Dios no bastaba solamente con creer en Jesús, sino que había que añadirle las obras de la ley, ¿no? Un evangelio aparentemente diferente había sido introducido y los Gálatas estaban siendo engañados, ¿no? Así es que Pablo hace una exhortación muy fuerte. ¿Cómo es posible que se dejen engañar si ya han recibido la gracia de Dios y ahora quieren ustedes regresar a las mismas obras de la carne, ¿no? Las obras de la ley, perdón. Evidentemente para la cultura judía, este tema de las obras de la ley, el cumplimiento de la ley, es un tema muy enraizado en su cultura, porque vienen de una tradición fuerte desde Moisés, su gran profeta, que les da este tema de la ley y que ha sido una brújula, por así decirlo, para ellos y un termómetro, ¿no? Cuando ellos obedecían la ley, les iba bien, y cuando la desobedecían no tenían bien sus cosechas o caían en invasiones o incluso fueron exiliados. Así es que había una fuerte relación entre el cumplimiento de la ley y su comunión con Dios. Pero nunca la Escritura había dicho que la justificación o la forma en la que Dios nos ve como justos tenía que ser por el cumplimiento total de la ley. Siempre la justificación o la forma en la que Dios nos salva y nos ve como justos es por fe, creyendo en Él, ¿no? La creencia en Dios. Y Pablo acá empieza argumentando todo esto con los Gálatas. En el capítulo 1 empieza a decirles y después empieza a presentar su ministerio, cómo recibió él la enseñanza, cómo no la recibió de hombres, sino directamente de Jesús. Y después nos pasa al capítulo 2, nos pone el ejemplo de Pedro, ¿no? Como en Antioquía, cuando Pedro sube, él ya se había dado cuenta que la salvación no era exclusiva para los judíos. Evidentemente él entendía que la salvación era por la creencia en Jesús, pero después se da cuenta que la salvación no es exclusiva para los judíos, sino es hacia los gentiles. Y también se da cuenta que los gentiles, aunque no tienen las tradiciones judías, pueden acceder a la salvación, y empieza a operar de esa manera. Pero cuando llegan gente de Jerusalén, él lo ven juntándose con los gentiles, pues empieza como a hacerles el fuchi, ¿no? Y empieza a hablar que no solamente necesitan creer en Jesús, sino necesitan adoptar ciertas formas judías, como circuncidarse, como abstenerse de cierta comida, para poder acceder a la salvación, al perdón de los pecados, a la justificación, a ser declarados justos delante de Dios. Y esto es algo que Pablo reprende. Pablo le llama la atención a Pedro, y de hecho se hace un concilio allí en Jerusalén, capítulo 15, en el cual se llega a la conclusión de que los judíos van a seguir con sus temas de judíos, ¿no? Con su cultura, sus fiestas, sus normas, pero definitivamente para todo aquel que no es judío no se tienen que cumplir estas cosas, porque la salvación, la justificación, no viene por el cumplimiento de ciertas formas, sino por la acción de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz satisfijo la demanda de justicia de Dios. Dios necesitaba un sacrificio para que su justicia pudiera ser completada. Ese sacrificio fue el de Jesús, por eso fuimos justificados. Así es que este capítulo 3 va a seguir retomando, abundando esta idea, y bien, vimos en la sesión pasada, los inicios del capítulo 3, en la famosa frase Gálatas insensatos. Acá Pablo está diciendo, a ver, ustedes, ¿de quién recibieron el Espíritu Santo, no? ¿Quién les dio el Espíritu? ¿Se los dieron sus obras o se los dio, o fue por gracia, por medio de la fe? Este Espíritu que recibieron de parte de Dios, esta salvación que recibieron, ¿la recibieron por portarse muy bien o fue un regalo? Fue un regalo de parte de Dios que adquirieron por medio de su fe. Y evidentemente la respuesta es esa, ¿no? Fue una justificación fue por gracia, por medio de la fe. Y enseguida empieza a usar el ejemplo de Abraham, ¿no? Dicen, ustedes están enfrascados en Moisés, ¿no? El gran profeta, él nos dio la ley. Ahora les voy a hablar de un personaje anterior a Moisés, Abraham. 430 años antes de que existiera la ley, se le hizo una promesa a Abraham.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vemos cómo la justicia de Dios opera por medio de fe, no por el cumplimiento de obras, no por el cumplimiento de la ley. La justicia de Dios opera por fe, por creer desde Abraham. Así es que introduce esta idea y les dice, miren cómo desde antes la justificación, la justicia era por fe. Y de hecho dice, todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo desde antes que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que hay una promesa que ahorita vamos a abundar en eso, desde antes, dada a Abraham, dice, bueno, a través de ti o tus descendientes van a ser benditos. Eso va a incluir a todos los gentiles, a los judíos, a los gentiles, a todos. Y vamos a ver ahorita cómo opera. Así es que vamos a arrancar en la sección que vamos a ver el día de hoy, del versículo 10 al versículo 18, no sin antes poner todo este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por el día, por la salud, Señor. Te agradecemos porque nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en este tema tan importante como es la justificación y podamos aplicarla a nuestras vidas esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a entrar ya en la sección. Me parece que el tema central sigue siendo la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y hay dos preguntas que creo que el texto salta, ¿no? ¿Cómo opera este sistema, no? Si la justificación es por fe, ¿cómo opera? ¿Y por qué la justificación por la fe es la única forma viable? ¿Por qué no a través de cumplir ciertas normas? Y yo quiero que nos identifiquemos un poquito con nuestro contexto mexicano católico, porque a pesar de que podemos proceder de familias cristianas desde hace tiempo, la cultura social influye mucho. Desde chiquitos hemos sido criados con esta idea de que si nos portamos bien, pues nos vamos al cielo, ¿no? Y si nos portamos mal, pues al infierno. De tal forma que entonces buscamos por medio de nuestras obras ganar el favor de Dios. Y bueno, esto es algo muy parecido a la cultura hebrea. La cultura hebrea evidentemente recibía bendiciones si cumplían la ley, ¿no? Está escrito, si tú no te apartas de esto vas a tener bendición, pero si te apartas incluso vas a caer exiliado. Sí existía esta idea de portarse bien, cumplir la ley como sinónimo de comunión o bendición, pero jamás fue como sinónimo de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta que es incapaz de cumplirla. Por eso, incluso delante de la ley que dio Moisés, había sistemas de sacrificios. Como vas a pecar, tienes que haber un sacrificio para que Dios pueda seguir habitando ahí en ustedes. Pero nunca fue como un sistema de salvación, nunca funcionó así. Eran normas de conductas que servían al pueblo para comportarse santamente. Pero nunca fue como un sistema de justificación, un sistema que aplacara la demanda de justicia de Dios. Bueno, en nuestra sociedad es algo parecido. Hemos caído en el tema religioso y en el tema de obras. Y entonces tendemos a añadirle a nuestra fe las obras. El contexto católico eso hace. Si tú quieres ir al cielo, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que cumplir ciertos sacramentos, ciertas normas de conducta. Y como les decía, incluso se ha permeado en la sociedad cristiana. Incluso cuando predicamos el evangelio, a veces nosotros no le predicamos al que está bien alcoholizado porque decimos, no hombre, este primero tiene que dejar su pecado antes de que reciba a Cristo, ¿no? Y ojo, porque acá justamente nos está diciendo que lo que salva no es nuestra accionar, lo que salva es la creencia en Jesús, que Él en su sacrificio dio por satisfecha a Dios su demanda de justicia. Y bueno, acá el versículo 10, Pablo nos empieza a presentar, ¿no? Este argumento de cómo es que opera esta justificación por la fe y por qué es la única forma viable. Y nos dice, bueno, miren, chéquense, si dependiera de las obras de la ley, pues ninguno de nosotros se salvaría, ¿no? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es que en un sistema de justicia perfecto, donde no hay tolerancia para las infracciones como es el de Dios, solo hombres perfectos pueden estar ajenos de sanciones, ¿no? Solo gente intachable puede estar ajeno a sanciones. Para nuestra desgracia, el hombre está lejos de ser perfecto. Pero para nuestra bendición, sí hubo un hombre que fue perfecto,
Jesús, ¿no? Que caminó entre nosotros perfectamente. Él fue el único que sí podía cumplir perfectamente con las normas de la ley. Y también podía cumplir con la demanda de justicia de Dios. Así es que por medio de la fe en Él es que ahora nosotros somos vistos como justos. El hombre perfecto que sí cumplía todo las demandas de la ley fue sacrificado. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplíamos con esas demandas de la ley. Nosotros no podíamos. El sistema no fue diseñado para eso, porque evidentemente somos pecadores. No podía este sistema de la ley salvarnos. Así es que si nos enfocamos en ese sistema de obras de la ley, pues evidentemente salimos reprobados. No hay forma de ser salvados por ese sistema. Esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Dice aquí, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Acá hay un contraste, ¿no? La ley no es de fe. La ley es una obediencia, se da, y el que viva, el que cumpla todo esto, pues ok, va a vivir por ello. Pero como no hay forma de que lo hagan, porque pecamos, entonces precisamente por eso la justicia de Dios se aplica a los que creen, es por fe, no es por ley. Acá está dando la diferenciación, y como les decía, en el mismo capítulo adelantito nos va a dar la razón. Bueno, si la ley no es para salvarnos, entonces ¿para qué nos la dieron, no? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero acá sigue Pablo argumentando este tema del contraste entre la ley y la justificación por la fe. Y dice, bueno, ahora consiste la justicia en la creencia en Jesús, ¿no? Justificar quiere decir declarar justo, ¿no? Nos adjudicamos la justicia de Dios porque Él sí fue declarado justo. ¿Por qué? Porque fue el único, la muerte de Él fue la única que pudo haber dado por completado, por satisfecho la demanda de justicia de Dios. Si Dios requería de un sacrificio para perdonar los pecados porque hubo una transgresión de su ley, bueno, la única persona que podía morir que pudiera llenar todo el requerimiento de Dios es su Hijo Jesús, ¿no? Así es que ser justificados significa que somos declarados justos, adquirimos, nos imputamos esa justicia de Jesús los que creemos en Él, ¿no? Acá dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que nosotros hicimos maldito a Jesús, o fue declarado maldito, no porque él haya sido malo, sino porque la Biblia decía que maldito el que es colgado en el madero. Él fue colgado en una cruz. Y acá nos está hablando de que él recibió la maldición que nosotros teníamos, ¿no? Él recibió la maldición, cargó en su cuerpo, la maldición de nosotros, y por medio del sacrificio fuimos justificados al creer en Él, ¿no? Y no solamente eso, dice aquí también que recibimos el Espíritu Santo, la promesa. Se nos prometió que fuera en Abraham que íbamos a ser benditos todas las naciones, en la simiente de Abraham, que es Jesús, y ahora todos los que creemos en Él recibimos esta bendición de ser salvos, pero también recibimos la promesa del Espíritu Santo que Jesús mismo le había dicho a los apóstoles ahí en el Evangelio de Juan. Así es que es interesante porque ahorita vamos a ver cómo este tema del Espíritu también es muy importante al momento de estar contrastando esta justificación por la fe y las obras de la ley, ¿no? Y bueno, el argumento sigue, ¿no? Sigue diciendo, bueno, miren, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hubo una promesa. El pacto que hizo Dios con Abraham no se invalida, fue antes de la ley, y si a él le prometieron que íbamos a ser benditas todas las naciones, con o sin la ley, es un pacto que no se puede quitar. Aún si no hubiera venido la ley, de todas maneras ese pacto sigue. Así es que esa promesa no tiene que ver con la ley. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, que es Cristo. El pacto no puede ser invalidado por la ley que vino después. Si cumples o no la ley, no quita esta salvación. Entonces, la justificación no puede depender de lo que se haga con la ley. Y bueno, como les decía, en nuestro contexto
mexicano, nosotros tampoco podemos estar pensando que nuestra forma de conducirnos, la forma de portarnos o cumplir ciertas reglas, incluso ir a la iglesia, orar, puede hacer que nosotros tengamos mayor favor con Dios en términos de salvación. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos independientemente de nuestras obras. Ahora, ¿qué papel tienen las obras? Bueno, evidentemente las obras son un fruto, las buenas obras son un fruto de nuestra fe. No hacemos buenas obras para ganar el favor divino, sino porque sabemos que somos salvos. El creyente empieza un proceso de regeneración y hace buenas obras. Es importante no caer en el tema de, bueno, pues si somos salvos por gracia, pues ¿qué tiene que me porte mal? Una rayita más al tigre. Bueno, Hebreos trae chorro de pasajes en el cual advierte, a ver, una vez que recibiste a Cristo, una vez que conoces el Evangelio, una vez que has sido beneficiado, no puedes comportarte de esta forma, no puedes deslizarte, no puedes descuidar una salvación tan grande. Evidentemente el cristiano va a dar muestra de que realmente es hijo de Dios por la forma en la que se comporta. Pero es muy diferente a esperar comportarnos de una manera para poder ganar el favor de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y fíjense que es interesante también que se nos promete un espíritu, ¿no? Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Y me parece que nosotros a veces podemos estar cayendo en esta religiosidad de obras, aunque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Olvidamos que la Biblia dice que de la misma forma que recibimos a Jesús, de esta forma también tenemos que andar. Si recibimos a Jesús por gracia, por medio de la fe, tenemos que vivir por gracia, por medio de la fe. Y a veces cuando estamos batallando con algún pecado, con algún hábito, nos enfocamos mucho en las obras, ¿no? Nos enfocamos mucho en procedimientos, en acciones, más que en el accionar del Espíritu Santo. No creemos que el Espíritu Santo es el que va a producir el cambio en nosotros. Y nos enfocamos mucho en nuestras acciones, en nuestros procedimientos, en nuestros métodos. Y ojo, la Biblia sí trae muchas recomendaciones de apartarnos del pecado, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, quitarnos las viejas ropas y revestirnos del nuevo hombre, el que hurte no hurte más, y que no robes más, que te portes bien, que no mientas. O sea, hay una serie de actitudes que deben de llevarte a una transformación, pero a veces nos enfocamos mucho en estas obras externas que olvidamos que el que hace el cambio es el Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Y me parece muy interesante que en este tema de la justificación por fe versus las obras de la ley, nosotros también creamos que si somos justificados por fe, también vamos a ser santificados por fe. Miren, Gálatas capítulo 5 trae un pasaje que habla de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y básicamente dice que si nosotros andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. O andamos en el Espíritu o en la carne. Cuando andamos totalmente carnaloides, no andamos en el Espíritu. Se contraponen, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Así es que la solución bíblica a los problemas de pecado, al andar carnal, pecaminoso, es andar en el Espíritu, enfocarnos en el caminar en el Espíritu, ¿no? Ser controlados por el Espíritu Santo. Si nosotros andamos en el Espíritu, es como si alimentamos a un perrito más que otro, ¿no? El perrito de la carne y el perrito del Espíritu. Si alimentamos más al del Espíritu, él va a crecer más y va a morirse de hambre el otro, ¿no? Si nosotros somos más y más espirituales, vamos a ser menos y menos carnales. Esto es interesante porque al darnos ahora la promesa del Espíritu Santo y hablarnos de la justificación por la fe, nosotros como creyentes también tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que en la medida que nosotros nos dejemos controlar por ese espíritu, es que nosotros vamos a andar de forma correcta y vamos a poder lidiar con nuestros pecados. Si seguimos cayendo una y otra vez en nuestros hábitos pecaminosos, es que estamos siendo carnales, ¿no? Cristianos carnales. Y eso quiere decir que no estamos siendo espirituales. Así es que una solución a esto es volviéndonos espirituales, siendo controlados. Creer de la misma forma que fuimos justificados por la fe, también somos santificados por medio del Espíritu Santo en fe, ¿no? Esta justificación por fe tiene dos procesos. De hecho, la salvación tiene tiempos, ¿no? La salvación tiene un tiempo pasado en el cual nosotros fuimos salvados en la cruz. Cristo nos perdonó en la cruz. Y tiene en el momento que creemos,
adquirimos ese beneficio, pero en el tiempo presente esta salvación tiene una accionar que es la santificación. Estamos siendo gradualmente limpiados. En un futuro seremos glorificados, en un tiempo futuro esa salvación se convertirá en una glorificación, estaremos con nuestro Señor. Y me parece muy adecuado que Pablo en esta carta hable de esto, ¿no? Nos va a seguir llevando por este pensamiento de que no podemos estar enfrascados en los rendimientos de cumplir ciertas normas, porque al enfocarnos en esto descuidamos la visión de que lo recibimos por gracia. Ni tú ni yo, ni nadie se merecía ser salvo. Así es que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y nosotros tenemos que tener ese mismo corazón por las personas. A veces, como les decía, no les compartimos el evangelio porque casi les decimos, hasta que no dejes esto, pues no te puedo predicar a Jesús, ¿no? El arrepentimiento es el primer fruto de nuestra fe. ¿Cómo se va a arrepentir las personas si no saben que hicieron mal? Si no saben que pecaron contra Dios, si no saben que le costó la vida a Jesús. Pero cuando entendemos lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, cuando entendemos el precio tan alto y entendemos que fue por nuestra culpa, a nuestro favor, pues entre nosotros ese arrepentimiento, no ese de chin, la regué, hay que cambiar, hay que mover, y empieza este proceso. Y a veces nosotros alejamos la salvación de las personas porque queremos primero ver ese proceso de cambio antes de predicarles o antes de injertarlos, ¿no? En nuestras iglesias. Y tenemos que recordar que las iglesias pues somos, y no es una vitrina de santos, ¿no? Somos un hospital de enfermos, todos necesitamos de Cristo, entender el evangelio siempre, diario. Y nosotros tenemos que ser menos como los judaizantes, menos como los gálatas, tomar este consejo de Pablo, que no es único al tiempo de la iglesia primitiva, sino hoy también se ve, no solamente en sociedades abiertamente profesantes de otras religiones, sino incluso en la sociedad cristiana, en nuestra iglesia. A veces somos muy legalistas con estos temas. Y en nuestro andar diario también nosotros nos estorbamos o le estorbamos la obra del Espíritu Santo al enfocarnos tanto en las obras, en el accionar. Como creyentes, como les comentaba, las buenas obras son un fruto y tienen un peso muy importante. Santiago dice que nuestra fe sin las obras está muerta, ¿no? Algunos como que dicen, bueno, y aquí dice una cosa, y acá no, es lo mismo. Acá está hablando de que para salvarnos, términos de salvación, solamente es por gracia, por la fe. Pero una vez que tenemos esta salvación, nuestra vida tiene que conducirse por obras, tiene que demostrarse a través de obras. Así es que bueno, hermanos, hasta el día de hoy aquí con esta parte de la meditación. Espero que tengan un bonito día y deseo con todo corazón que Dios siga hablando a nuestras vidas a través de esta carta a los Gálatas. Bendiciones.